Entonces, bueno, esta noche tenemos una lección combinada pero muy especial y que nos va a enseñar algo más profundo de lo normal que sabemos siempre. Y es sobre quién es Jesús. Tal vez el título sea algo común, pero vamos a ver desde el principio y desde el final también. Estuvimos la semana pasada hablando sobre la gloria de Dios, cómo cubrió esa gloria de Dios a Adán y a Eva mientras estaban en el jardín. Veamos qué nos dice Romanos 3:23, Romanos en el Nuevo Testamento, después de los 4 evangelios, viene Hechos y Romanos. Romanos 3:23 es un verso bien conocido, muchos ya lo deben conocer, lo deben saber de memoria, pero veamos quién lo tiene. Carlos, ¿tú lo tienes a la mano? ¿Lo quieres leer? Romanos 3:23. Carlos. Yo lo tengo. Ok, Ceci, léelo. Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Amén. Amén. Entonces, ¿qué nos dice? Que a raíz de la desobediencia de Adán, hay ruido de Javier. Hablando no se escucha. Espera, aquí está. ¿Hay algún ruido, Javier? No se escucha. Javier, ¿me escuchas? Sí, ¿Me sí, escuchas? te escucho. Ok, porque parece que hay un ruido viniendo de tu lado, no sé. Oh, Ya paró, ¿no? ya paró. ¿Ahora sí me escucha el resto? Sí. Ah, ok. Entonces decíamos que la gloria de Dios cubría a Adán y Eva mientras ellos vivían en el jardín. Y aquí nos está diciendo Romanos 3:23 que a raíz de la desobediencia, de lo que comieron del fruto prohibido, entonces nos dice Romanos, el apóstol Pablo, en Romanos 3:23, que sin excepción de persona, toda la humanidad quedó cortada de esa gloria, quedó alejada de esa gloria. Entonces ya no podemos recibir, hemos sido destituidos, ya no podemos arroparnos con esa gloria, ya no podemos alcanzar tampoco ni siquiera a verla, ya mucho menos la vamos a reflejar como el espejo que habíamos estado hablando la semana pasada en 2 Corintios 3. Entonces, ¿qué cosa es esa gloria del Padre, de Dios, el Creador, que hemos perdido? Hemos perdido mucho, hemos perdido ese contacto, hemos perdido esa cercanía por la desobediencia de Adán y Eva. Vayamos al primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Génesis 1:1. ¿Qué nos dice? Javier. Génesis 1:1. Ya. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el 3 y 4. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Vemos en el hebreo, porque el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, vemos dos palabras acá, que en el español está traducido como crear, y después nos dice que, y dijo Dios, sea la luz, ¿ok? En el verso 3. El verbo crear en hebreo es bara. Bara se usa básicamente solo en este capítulo 1, que es la creación, cosas que aparecen de la nada. No hay nada detrás de ello. De la no existencia existió algo. Y eso solamente lo hace Dios. Entonces, Dios crea y Dios creó en el principio esto. Y después tenemos el verbo formar, que es el verbo asá, que es a lo que se refiere cuando más adelante empieza a formar de lo creado en el verso 1 y 2, forma de esas esencias, pone juntas las cosas
y aparecen las estrellas, aparecen diferentes cosas que vemos ahora en la tierra y en el cielo. Entonces, el hacer es formar, unir las piezas, y el crear es traer a existencia algo de la nada. Y así Dios creó los cielos y la tierra de la nada, pero formó los astros y todas las cosas que vemos. Vayamos al Génesis 1, 14, ¿qué nos dice? Mili, por favor. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Ok, que haya lumbreras, que existan o que aparezcan las lumbreras. ¿De dónde iban a aparecer? De la esencia que fue creado en el verso 1 y 2. Ok, ¿y qué nos dice en el 16? René, por favor. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. También hizo las estrellas. Amén. Sabemos a qué se refieren estos astros, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos ilumina en el día? El sol. Y en la noche, la luna. Pero estamos viendo el sol, pongámonos en un día soleado. El sol nos da la luz, el calor. Pero ¿cuál es la diferencia si regresamos a ver el verso 3 del mismo capítulo 1, cuando Dios dice, sea la luz, y la luz fue hecha? ¿A qué se refiere esa luz en el verso 3 y luego en el verso 16 el sol y la luna y las estrellas? Eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, vayamos por un momento al Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan 12, verso 46. ¿Cómo dijo, hermana, perdón? Juan, el Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ajá, sí. Juan 12, verso 46. 12, 46. Ok. Carlos, ¿me escuchas? Sí, por rato se ve como que se mueve. Carlos, yo no te escucho, Carlos. ¿Tú me escuchas? No sé. Bueno, ¿a quién le falta? Lucho, a ti te falta leer. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. 11, ¿cuál era? 12, 46. 12, 46. 26. Ok, déjame buscar lo que se me perdió. 46. Dame un segundo. Ok, dice entonces, yo, coma, yo, la luz. ¿Quién está hablando? Jesús. Jesús. Estamos analizando la luz del verso 3 de Génesis capítulo 1, ¿cierto? Donde Dios dice, exista la luz. Y acá Juan está poniendo lo que Jesús dijo. Jesús dijo, yo, la luz, he venido al mundo. Esa es la luz del verso 3 del capítulo 1 de Génesis. Esa es la luz de Jesús, la gloria de Dios. Veamos entonces, en el mismo Juan, capítulo 17, un capítulo más adelante. No, estaba pensando que era 16, ¿dónde estamos? 17:5. ¿Qué nos dice el verso 5 del capítulo 17 de Juan? A ver, Ceci. Un momentito, verso 5. Sí, Juan 17:5. Y ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo existiera. Amén. ¿Qué nos está diciendo? Lo que Jesús está hablando, pidiéndole en oración a su Padre, a Dios Padre. ¿Qué le está diciendo?
glorifícame de la misma manera, con la gloria que tenía contigo. ¿En qué momento? Antes de la existencia o la creación ¿de qué? Del mundo. Entonces, esto es una confirmación más de muchas otras que Jesús existió con Dios en la creación antes de que las cosas sean creadas. Ellos tenían la existencia juntos y tenían la gloria juntos, porque está diciendo la gloria que tuve a tu lado, junto a ti, antes de que el mundo exista. Amén. Amén. Vayamos por un momento a Hebreos, sigamos yendo hacia la derecha, pasamos Corintios, pasamos varias cosas, llegamos a Hebreos. Hebreos 1, 3. Entonces, después de Timoteo, Tito y antes de Santiago y Pedro. Hebreos, ¿cuál? Hebreos 1, 3. 1, 3. Sí. Ok, yo lo tengo. Ok, a ver. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Este también está hablando de Jesús. Está hablando de Jesús. Entonces, que nos dice el cual, refiriéndose a Jesús, Jesús siendo ¿qué? Siendo Resplandor. el resplandor de su gloria. Gloria. ¿Cuál es la gloria? Es esa iluminación, es ese resplandor. Ese resplandor, ¿cómo se llama? Es Jesús. Jesús es la esencia de su gloria, es la esencia de ese resplandor y es el que está sentado ahora a la derecha del Padre. Amén. Ahora, regresemos a la segunda de Corintios, siguiendo a la izquierda. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios 4, 6. ¿Quién se cayó? Se cayó Carlos. Okay. Segunda de Corintios 4, 6. Javier, si lo tienes. Sí, A ver. porque Dios te mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Entonces, si recordamos lo que leímos al principio en Génesis 1:2, cuando dice que la tierra estaba en tinieblas. ¿Y dónde está? Espérate. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces había tinieblas a un lado y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Había aguas por otro lado. Y acá lo que acaba de leer Javier, ¿qué verso era? 2, 4, 6, ok. Porque Dios mandó que esa luz resplandezca. Y cuando hay luz, ¿qué pasa? Ya no hay tinieblas, ¿cierto? Entonces, que en medio de esas tinieblas aparezca la luz. Y aparece esa gloria de Dios nuevamente. Pero en este caso, el apóstol Pablo se está refiriendo a que nosotros, al recibir a Jesús, vamos a recibir ese resplandor, esa iluminación para poder abrir nuestro entendimiento a su palabra. Amén. Entonces, que resplandezca la luz en nuestros corazones para iluminación de ese conocimiento. Vayamos por un momento a Hebreos nuevamente, hacia la derecha. Hebreos 11 esta vez. Hebreos 11, 3. El capítulo 11 de Hebreos es famoso porque habla mucho de la fe. ¿Y qué nos dice en el verso 3?
René, por favor. Dice, por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Amén. Entonces, ¿cómo vemos esto? Primero dice que el universo, está hablando del universo constituido, o sea, el universo creado. El universo está buscando en la Biblia griega, porque el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y nos está hablando de los mundos creados. O sea, el universo son varios mundos. Tenemos el mundo espiritual, el mundo físico, el mundo animal, diferentes reinos que le llamamos, ¿verdad? Bueno, todos esos mundos fueron completados, fueron creados por la palabra de Dios. Así lo que se ve vino a existir de lo que no se ve. Dios hizo visibles las cosas que vemos. Cuando declaramos sus promesas y creemos esto, hacemos entonces igual que Él, que por fe se active y tal como en este caso, lo invisible se hace visible. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Lo aplicamos de acuerdo a la necesidad que tenemos, ya sea una enfermedad, ya sea provisiones que nos faltan, ya sea cosas específicas. Si tengo necesidad de un carro, Señor, no tengo movilidad, no tengo transporte para ir a trabajar, para moverme o ir a escuchar tu palabra en la iglesia, etc. Entonces pongámoslo y por fe declaremos que alineándonos con la voluntad de Dios que dice en su palabra, eso va a venir a existencia, eso va a acercarse a nuestras vidas. Si lo traducimos de otra manera, lo interpretamos a lo que la gente del mundo dice, no, tienes que declarar cosas positivas, tienes que pensar en manera positiva para atraer el positivismo a tu vida. En cierto modo, tiene cierta base, pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Declara, porque la boca, las palabras que salen de tu boca, tiene poder y autoridad. Amén. Amén. Bueno, entonces, regresando a lo que estamos hablando, de la gloria de Dios. La Biblia nos habla de que la gloria de Dios invadía el lugar santísimo en el tabernáculo. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para recibir las instrucciones de Dios y la gloria de Dios llenaba ese lugar. Cuando el ángel del Señor anuncia a los pastores el nacimiento de Jesús, nos dice, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Los pastores en el campo, ¿se acuerdan? Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, porque le avisan que está muerto, Marta viene y le dice, Señor, lleve ya, porque ya han pasado 4 días. Y Jesús, ¿qué le dice? No te he dicho que si crees, ojo, que si crees, verás la gloria de Dios. ¿Qué es lo que está en medio? La fe. Está en juego la fe. Que si crees, milagros han de pasar. Amén. Si crees, el poder de Dios se va a manifestar. Si crees y no hay duda en tu corazón, las montañas se van a mover. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a ver algo diferente. Cuando Dios crea, en el capítulo 2 de Génesis, cuando Dios crea, termina la creación y pone al hombre en el jardín del Edén. Entonces tenemos una palabra que es Adama. Voy a apuntar para ahí. A ver, ¿lo ven ustedes? Sí. Ok. Adama. Adama quiere decir es la tierra, pero no la tierra del mundo, sino la tierra
the ground, ¿cómo se dice? El suelo, Suelo. el suelo, ¿ok? El suelo de la Tierra, obviamente, del globo terráqueo, es el suelo. Entonces, cuando Dios crea, saca a un poco de este polvo, de este, que dijimos, de este suelo, de esta tierra, para formar con el lodo a ¿quién? Adán. A Adán. Entonces, Adama es la palabra en hebreo que quiere decir ese suelo. Adam, igual que en inglés, es el nombre de hombre, que quiere decir humanidad, hombre. No es un nombre, sino que quiere decir la generalidad de la humanidad. Humanidad. Humanidad u hombre. ¿Ok? Entonces, cuando Dios está creando del barro a Adán y dice que lo formó y sopló en él, ¿verdad? Amén. Y al soplar, entonces le inserta ¿qué? Sí. Vida. Vive. Ok. Veamos qué nos dice el libro de Levíticos, es el tercer libro del Antiguo Testamento, después del Éxodo. Viene Levítico 17 y Ok. verso 11. Levítico 17, verso 11. De hecho, si lo tienes. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Ok. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Ok. Entonces nos está diciendo que qué es lo que da la vida a la carne, porque la carne fue formada en Adán. A la hora de que lo formó del barro, se formó, entonces se convirtió en carne y sopló en él. Y al insertarle la vida, junto con el espíritu, ¿qué le insertó? La sangre. Amén. ¿Entendemos todo esto hasta ahí? Amén. Ok. Ahora, sangre, ¿cómo se dice en hebreo? Sangre se dice dam. Y si vemos la conexión primero, Adamá, le quitamos el AD al principio, al final el AH y queda Adán, Humanidad. que es la humanidad. Y le quitamos la primera A y queda Dam, que es sangre. ¿Ok? Otra vez hay ruido, Javier. Otra vez hay ruido, Javier. ¿Están limpiando tu driveway o algo? No. ¿Están? Voy Suena. voy a cambiarme de sitio también. Ah, ok. Ya pasó, ¿verdad? Ya pasó otra vez, sí. Ajá. ¿Ya pasó? Sí, ya pasó. Ya pasó. Ok, entonces estamos viendo la conexión que es arraigada a la vida de acá, del suelo terráqueo, que el humano con sangre pertenece a qué? Al Adama, al suelo terráqueo. ¿Amén? Ok, vamos a recordar eso, lo vamos a dejar ahí en la pizarra mientras. ¿Y qué nos dice en el mismo Levítico, el verso 14? Ceci, por favor. Sí. Ay, espera. Me fue. Ok. Perdona. Pues la vida de toda criatura está en su sangre. Pues por eso les he dicho, no coman la sangre de ninguna criatura, porque la vida de toda criatura está en la sangre. Cualquiera que la coma será eliminado. Ok. O sea, nos está confirmando básicamente que la sangre es lo que hace que nos movamos, que tengamos vida aquí en la tierra. Pero sabemos que sangre sola no es, sino es el espíritu también que nos mueve.
Ok. Vayamos a Gálatas en el Nuevo Testamento. Pasando los 4 evangelios, viene Hechos, Romanos, Corintios y después viene Efesios y Gálatas. O Gálatas y Efesios, perdón, sí, Gálatas. Después de Corintios, 4:4. Yo lo tengo. A ver, ¿qué nos dice? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén. Ok, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Primero, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué quiere decir el cumplimiento del tiempo? Cuando era ya el tiempo de nacer, cuando era el tiempo preciso de que ocurra algo, el tiempo planeado, el momento ni antes ni después, el tiempo preciso para que venga, ¿quién? Para que venga Jesús, el Hijo de Dios, Dios. nacido de quién? De mujer. De mujer. ¿Quién es una mujer? Es un humano. Humano. Y dice nacido de mujer y nacido en la ley o bajo la ley. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir bajo la ley entonces? Que esta mujer, esta humana, estaba en Israel. Porque ¿quiénes estaban bajo la ley? Los que habían recibido la ley de Moisés, los que la aplicaban. ¿Y a quiénes le aplicaban? Los judíos, exactamente. Entonces, cuando era el tiempo, donde dice 4:4, el cumplimiento del tiempo, era el tiempo que ya estaba planificado, es que Dios envió a su Hijo para que nazca de esta mujer y en ese pueblo judío. ¿Amén? ¿Entendido? Ok. Ahora, vayamos hacia la derecha. Primera de Juan está antes del Apocalipsis, están las 3 epístolas de Juan. Vayamos a la primera de Juan, capítulo 5 y verso 6. ¿Qué nos dice, René? Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo mediante agua, sino mediante agua y sangre. El Espíritu es quien da testimonio de esto, porque el Espíritu es la verdad. Amén. Nos está confirmando que cuando vino el cumplimiento del tiempo para que Jesús nazca aquí en la tierra, ¿cómo tenía que nacer? ¿Bajo qué dice? Agua y sangre. Ahora, ¿esa agua a qué se refiere? ¿Cómo nacen los bebés? Mili, tú que eres enfermera. Sí, por medio de el líquido amoníaco. Ay. Está en la placenta. Amén. Entonces tenemos el agua, que es en donde flota el feto hasta que llega el momento también del cumplimiento del tiempo de dar a luz. Y la criatura tiene ¿qué? Sangre. Amén. Entonces vemos que se cumple lo mismo que al principio con Adán. Tiene sangre. Entonces, este elemento del cuerpo es lo que se necesita para vivir en el Adamá, aquí en el suelo terráqueo. En la última cena, Jesús presenta el pan como su cuerpo y el vino como su sangre. Vayamos a Lucas, el tercer evangelio en el Nuevo Testamento, Lucas 22, 20. Lucho, por favor. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. ¿Qué nos está diciendo entonces? Que su sangre, la sangre con la que ha nacido aquí en este mundo, porque es el medio de la vida del humano,
que él tenía, si venía como humano, tenía que tener la sangre. ¿Qué pasó con su sangre en la cruz? La derramó. La derramó hasta la última gota por el sacrificio que hizo. Y se quedó aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque con esa sangre, que era el sacrificio que demandaba Dios Padre, sacrificio de sangre, nos compraba, nos limpiaba, nos llevaba nuevamente a esa gloria que hemos leído al principio y que por la desobediencia de Adán y Eva se perdió. Amén. También vemos que en el camino a Emaús, 2 de sus discípulos iban conversando sobre lo que había ocurrido de la muerte de Jesús. Veamos en Lucas 24, cuando Jesús se les aparece. Versos 36 y 37. Javier, por favor. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritus. Ellos estaban conversando sin darse cuenta que de repente aparece una tercera persona y decían: ¿quién es? No sabían quién eran, estaban temblando. ¿Qué nos dice el verso 39? ¿Ceci? Sí. 39. Sí, del mismo verso, del mismo Lucas 24. Ah, perdona, sí, tenía marcado el anterior. Aquí. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean que un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Ok. ¿Qué está declarando Jesús? ¿Qué es lo que tiene allí? Que no es un espíritu, dice, sino que tiene Un humano que tiene huesos. carne y huesos. Tiene carne y huesos. ¿Está nombrando sangre? No. No nombra sangre. Solo carne y huesos. Sin embargo, no es un espíritu, porque le está diciendo: tócame. Lo pueden palpar, lo pueden tocar. Y tiene el hueso es grueso, entonces lo sienten durito, lo sienten bien. ¿Ok? Jesús aquí está declarando que tiene carne y huesos. Vayamos a 1 Corintios, hacia la derecha, pasando Hechos, Romanos y Corintios. 1 Corintios 15 y verso 45. Mili, por favor. 15:45 de la 1 Corintios. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer altar, espíritu vivificante. Amén. Nos está hablando de 2 Adán. ¿Vimos qué cosa era Adán? El humano, el hombre. El primero nos está diciendo que fue ¿qué? Primer hombre. Que fue un alma viviente. Alma viviente. Que vivía ¿en dónde? En la tierra. Un alma, porque el alma, ¿qué es lo que alberga el alma? La mente, las emociones, los deseos y la memoria. Entonces, esa alma viviente aquí en la tierra. Y el postrer Adán, que es Jesús, a eso se refiere, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que es? Entonces, un espíritu. Vivificante. ¿Qué quiere decir? Que da vida. El otro es viviente, que recibió la vida y la vive, sencillamente. Este vivifica, o sea que da vida. Pero es un espíritu.
El alma también es considerado, porque al principio en el Génesis nos habla igualmente del hombre o del alma. Se refiere a la humanidad o al que vive acá en la tierra, almas vivientes. Entonces, por eso nos dice acá, el primero, que fue Adán, esposo de Eva, fue un alma viviente, alma que vivía acá en la tierra. Pero el último, Adán, o sea, el último hombre viene a ser Jesucristo, es un espíritu vivificante, es un espíritu que da vida. Okay. Veamos en el verso 47, ¿qué es lo que nos dice? ¿A quién le toca leer? A Lucho, ¿sí? Creo. A ver, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Nos Amén. está confirmando, amén, nos está confirmando lo mismo. El primero, que es el alma viviente acá en la tierra, es terrenal. Y el segundo, que es un espíritu que da vida, es El cielo. celestial. Amén. ¿Y qué nos dice el verso 50, René? No había leído. Dice, los declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Ok. Aquí tú estás leyendo una versión diferente, pero se refiere a lo mismo si pensamos un poquito más, porque estás diciendo del cuerpo terrenal, dijiste, ¿verdad? El cuerpo Sí. terrenal, vimos cuál es la necesidad del cuerpo terrenal, que tenga sangre. Entonces, si ponemos eso en vez del cuerpo terrenal, en el ¿qué verso era? 50, dice que la carne y la sangre no pueden entonces heredar el reino de Dios. ¿Qué pasó con la sangre de Jesús? Fue derramada, exactamente. ¿Y se quedó en dónde? En la tierra. En la tierra. ¿Por qué? Porque la sangre, el dam que vimos al principio, es para vivir ¿en dónde? En la tierra. En la tierra. Y si vamos a seguir a Jesús, ¿a dónde? Al cielo. A los cielos. ¿Necesitamos sangre? No. No, sangre no entra en el reino de los cielos, es lo que acaba de leer René en el verso 50. La sangre no entra al reino de los cielos, pero sí que entra lo que Jesús declaró que él tenía a sus discípulos en el camino de Emaús, que era un espíritu, no era un fantasma, que era alguien con carne y huesos. Ese es el estado glorificado de Jesús y es el mismo que vamos a tener nosotros cuando estemos también en el estado glorificado que nos espera. ¿Vamos a tener sangre? No. ¿Vamos a tener carne y huesos? Sí. Vamos a estar en este cuerpo. Entonces, ¿qué nos dice el verso 51? Ceci, por favor. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Amén. Amén. Esa es la transformación de la que estamos aprendiendo aquí. El estado glorificado de nuestro cuerpo es esa transformación en donde la sangre pecaminosa, porque es por la sangre donde entró el pecado y que es transmitida de generación en generación. Por eso es que cuando Jesús vino no podía llevar la sangre de José, su padre o el esposo de María. Y no llevaba tampoco la sangre de María, llevaba la sangre de Dios, que era limpia, pura, sin pecado. Porque si él hubiera tenido la sangre humana, hubiera sido, sí, pecaminosa, Pecador. la misma de todos los humanos. Pero él no fue descendiente de Adán. Él vino por la creación directa, envío directo del Espíritu Santo, para ofrecernos esa libertad
de esta condena, de la separación de su gloria, de la muerte espiritual, y para ofrecernos nuevamente ese acercamiento a Dios. Amén. Vayamos a Efesios, siguiendo hacia la derecha. ¿Estamos en qué? Estamos en Corintios, después Corintios viene Gálatas, Efesios. Efesios 5 y verso 30. Mili, por favor. Efesios 5, Sí, 30. Así es. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Amén. Está hablando de nosotros, los creyentes, los que seguimos a Jesús, los que creemos que Él derramó su sangre por nosotros, para lavarnos, para limpiarnos y para que seamos, ¿qué? Hijos de Dios. Entonces, siendo hijos de Dios, ¿qué somos ahora? Miembros de su cuerpo. De su cuerpo. ¿Y su cuerpo qué es? Carne y huesos. Amén. Amén. Carne y huesos. Gloria a Dios. Amén. Ok, y para terminar, algo extra, un bonus extra. ¿Qué pasó en la transfiguración? ¿Sabemos cuál es la transfiguración? Es cuando Jesús le demuestra o llama a 3 de sus discípulos a un monte alto y les da, como decir, un adelanto, un glimpse, una... Preview. Sí, pero espérate, es que no todos entienden ¿Predicación? inglés. ¿Perdón? Predicación. Un glimpse, una mirada, una ojeada, una mirada de lo que es en realidad Él. Pero Él fue, como decir, metes un globo dentro de un saco o una bolsa y tú no ves, lo ves abultado la bolsa, pero no ves qué es lo que está adentro, una bolsa no transparente obviamente. Y entonces cuando Jesús los llama a 3 de sus discípulos para que suban al monte, vamos a ver qué es lo que pasa. En Mateo 17, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 17 y verso 1 y 2. René, por favor. Ya, disculpa, es que me perdí porque estaba un ratito ocupadito. Disculpa. No, está ¿Me bien. repites? Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Mateo 17, Ajá. 1 y 2. Ok, dice, 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Amén. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por qué pasó esto? Estaba yendo solamente 3 de sus 12 discípulos. Esto ha sido antes de la cruz, antes del suplicio. Y los lleva porque quería demostrarles algo. Quería enseñarles que él iba a tener un encuentro sobrenatural con gente que ya está en el cielo. Porque más adelante nos dice, bueno, se encontró con el profeta Elías, que sabemos que Elías no murió, Elías fue raptado, lo que le llamamos llevado al cielo en vida, con cuerpo y todo. Y también se encontró con Moisés. Entonces Elías representa a los profetas, Moisés representa la ley y aparece Jesús. Y los 3 discípulos, sorprendidos con los ojos que se les salen, están viendo todo, no de ahí cerquita, sino un poquito más de lejos, ¿no? Pero ¿qué es lo que ven? Aquí el punto es la transfiguración que ocurre en el rostro y en el cuerpo de Jesús. Ocurre que se ilumina, su rostro resplandece como el sol, nos dice acá. Imagínense la luz que refleja. Una luz que no pueden, pero ni siquiera mirar bien, porque bueno, tú no puedes mirar al sol de frente, que te ciega, ¿verdad? Bueno, Sí. Y esta no es ni siquiera una luz amarilla como el sol, es una luz blanca. Y no solamente su rostro, su ropa, todo él resplandecía y todo fue cambiado, se hizo blanco como la luz, como la
luz. ¿Qué leímos al principio? ¿Quién es Él? Que dijo, yo, la luz, he venido al mundo. ¿Qué les está enseñando a sus discípulos aquí, a sus apóstoles? Mira mi gloria. Mira lo que yo realmente soy. Un pedacito de su gloria que les pudo enseñar por un corto momento. Y ellos se sorprenden. Pero qué glorioso realmente para nosotros poder creer, como él dice, bienaventurado, que significa doblemente bendecido, aquel que cree sin ver. Amén. Amén. Con eso terminamos la lección de hoy día. Espero que se hayan gozado como yo me he gozado. ¿Preguntas, comentarios, algo?